Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a trabajar el concepto de pendiente, ángulo normal y ángulo entre rectas. Aunque son conceptos muy sencillos de explicar y operar, es importante que pongas mucha atención. La pendiente de una recta básicamente es qué tan inclinada está la recta. Es decir, es un número que me dice el grado de inclinación que tiene una recta. Además, el concepto de pendiente, pues seguramente lo podrás ligar en tu vida cotidiana, en nuestro contexto está ese concepto. Cuando, por ejemplo, hablamos precisamente de rampas o de algo que esté inclinado, decimos, pues tal o cual cosa tiene una pendiente muy pronunciada, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una pendiente muy grande. Entonces, mientras mayor sea el grado de inclinación de mi recta, es decir, mientras más inclinada esté la recta, más grande va a ser el valor de la pendiente. ¿Ok? Bueno, la pendiente se calcula utilizando las coordenadas de dos puntos que definen a mi recta. Recuerda que una recta está definida como única por dos puntos. Y entonces cuando yo tengo las dos puntos, lo que en realidad tengo matemáticamente, algebraicamente hablando, es la coordenada de estos puntos. Entonces, la pendiente se va a calcular como la coordenada del punto 2 menos la coordenada del punto 1 en Y, entre la coordenada del punto 2 menos la coordenada del punto 1 en X. ¿Ok? Bien, tú puedes decidir quién es de los dos puntos que crean mi recta el punto 1 y quién es el punto 2, siempre y cuando respetes la fórmula. Gráficamente podemos ver la pendiente de una recta, cómo es que va variando con respecto a la inclinación que tenga esta recta. Entonces, si yo tengo una recta totalmente horizontal, como estoy poniendo ahorita la AB, bueno, voy a tratar de que quede más, pero ahorita en particular, observa cómo, ahí está totalmente horizontal, la pendiente va a valer 0, ¿verdad? Y entonces, en la medida en la que yo cada vez incline más la recta. ¿Por qué vale 0 aquí? Pues porque el grado de inclinación es nada, es decir, la recta no está inclinada, ¿verdad? Está totalmente horizontal. Entonces, a partir de que yo comienzo a inclinar mi recta, pues cada vez va aumentando, punto 25, punto 28, punto 30. Observa cómo conforme más la inclino, punto 6, punto 74, punto 88, esos valores van creciendo. Mientras más inclino mi recta, esos valores van creciendo hasta llegar al punto en el que son cada vez más grandes, como 30, y bueno, cuando la recta está totalmente vertical, fíjate cómo me aparece aquí en el GeoGebra que la pendiente es indefinida. ¿Por qué me aparece indefinida la pendiente? Porque cuando la recta es totalmente vertical, yo tengo una pendiente tan grande que ya no es posible ponerla en términos de números reales. Y de hecho, en la fórmula, lo que va a suceder es que la X tiene el mismo valor, la coordenada en X, y voy a tener una división entre 0. Entonces, cuando yo tengo una pendiente en la que, pues al calcular, me dé, por ejemplo, M es igual a 3 entre 0, pues eso significa, ojo, recuerda que 3 entre 0 no es 0. 3 entre 0 es indefinido, es un número no real, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa esta idea de 3 entre 0? Pues que es un número tan grande que ya no puedo saber qué número es, ¿ok? En términos coloquiales, a veces se llega a decir que es el infinito, pero eso tampoco es totalmente correcto definirlo así. Simplemente está indefinida ya para los números reales. Y entonces eso es lo que sucede cuando tengo una pendiente totalmente vertical. Y luego, sigamos variando la inclinación. Si yo me paso ya hacia el otro lado, observa cómo, pues voy a tener números cada vez más pequeños, ¿verdad? El menos 15
y menos 10, menos 8, y ahora va a ir aumentando el valor de la pendiente, pero porque estoy inclinando hacia el otro lado. Este tipo de inclinación, ¿sí? En el que se llama decreciente porque conforme yo avanzo en las X, es decir, conforme voy teniendo cada vez puntos más grandes en las X, ¿qué pasa con las Y? Cada vez son más pequeñas, decrecen. Entonces, en este caso, lo que pasa con la pendiente, si la muevo hacia el eje X, pues es que va a ir aumentando porque es una pendiente negativa. Observa cómo de 90 a 180 la pendiente de la recta es negativa cuando tiene ese ángulo de inclinación. Y bueno, pues otra vez puedo llegar a decir que es 0. Entonces, cosas a recalcar de la pendiente. Es un valor que me dice qué tan inclinada está mi recta. Mientras más inclinada esté, el valor es muy grande. Positivo, grande positivo, si se encuentra de 0 a 90 grados, es decir, si es creciente. Y el valor es muy chico, en el sentido de que es negativo, si se encuentra del otro lado del eje de las Y, es decir, si la recta tiene un ángulo de inclinación mayor a 90 grados, ¿verdad? Una vez que ya revisamos el concepto de pendiente, pues ahora sí vale la pena ver cómo encontrar pendientes dados 2 puntos. Entonces, si me dan 2 puntos, bueno, pues la cuestión es, recuerda la fórmula, eso es bien importante, y observa de qué depende la fórmula de la pendiente. La fórmula de la pendiente depende de las coordenadas de los puntos. Entonces, en este caso es bien importante siempre identificar cuáles son las coordenadas. Y para eso yo tengo que decidir quién quiero que sea mi punto 1 y quién quiero que sea mi punto 2. Normalmente el primer punto que se encuentra en la lista pues va a ser el 1, está primero, pero puedo intercambiar y podré decir que el otro punto sea el 1, sí, siempre y cuando respetes que tanto su X y su Y pues sean la X1 y la Y1. Entonces yo voy a decir que este es X1 y este es Y1, respeto el número. Y luego acá voy a tener X2 y Y2, porque este es el punto 2. Fíjate cómo ya sé cuánto vale cada uno de los valores de mi fórmula y entonces lo que toca a continuación es hacer sustituciones de esos valores. X, Y2 menos Y1. Y2 vale menos 3. Menos Y1 que vale menos 2. Ojo, aquí es importante ponerle paréntesis para que con este menos de la fórmula no se confundan. Entre X2, que vale menos 2, menos X1, que vale 8. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo una fórmula que ya fue sustituida por valores y ya puedo saber cuánto es el valor de la pendiente. Y entonces, vamos a hacer cálculos. Menos 3, menos es más. Menos es más. Y entonces tengo menos 3 más 2. Menos 3 más 2 es menos 1. Y abajo tengo menos 2 menos 8, eso es menos 10. Bueno, de tal forma que, pues, para términos un poquito más simplificados, menos entre menos es más, y tengo que el valor de la pendiente, para este caso es de 1/10, que también puede ser 0.1. Normalmente las pendientes es mejor expresarlas en decimales, ¿ok? Pero también puedo decir 0.1. Sabiendo la pendiente de la recta, es fácil poder calcular el ángulo normal. El ángulo normal es el ángulo medido con respecto al eje de las X para cualquier recta. Y entonces aquí tenemos que el ángulo mide 51 cuando la pendiente es 1.2. Obviamente en la medida en la que aumente la pendiente, también va a aumentar mi ángulo de inclinación hasta que, mira, llega a 90 y ahí es, en el ángulo de 90 es una pendiente indefinida. Y bueno, luego si me paso hacia el otro lado a pendientes negativas, pues también el ángulo cada vez va aumentando. El ángulo medido con respecto al eje de las X es el que yo voy a considerar
como ángulo normal y es el que se puede calcular usando la pendiente. Vamos a ello. Y entonces para calcular el ángulo normal, pues seguramente existe una formulita. Aquí la tenemos. Hay una relación entre la pendiente y el ángulo. En este caso, la pendiente es igual a la tangente del ángulo. Y si yo quiero conocer el ángulo, hay que despejarlo. Entonces, para eso, pues primero vamos a sustituir. Ya sé que mi pendiente vale 1 entre 10 y eso es tangente del ángulo. Quiero saber el ángulo en grados. Entonces, la cuestión es que hay que despejar la operación tangente de este ángulo. Para despejar una tangente hay que usar su operación inversa, que es la operación llamada arctangente. Y entonces, si yo saco arctangente de ambos lados de la ecuación, pues de este lado me va a quedar arctangente de 1 sobre 10 y de este lado me va a quedar despejado el ángulo. Ojo, mucho cuidado. Arctangente significa despejar un ángulo. Eso es muy diferente a la función inversa de la función tangente, ¿verdad? Que es la cotangente. Son dos cosas diferentes. Entonces, para despejar el ángulo, utilizo la operación arctangente. Y esa operación arctangente la encontramos en la calculadora como tangente a la -1. Para poder activar esta función, siempre tenemos que aplicar primero un botoncito que dice Shift y luego otro botoncito que dice tangente. Entonces me voy a mi calculadora, me fijo que la configuración está en grados para que me dé el ángulo en grados y entonces le pongo Shift, tangente, me va a aparecer automáticamente esta simbolito, tangente a la -1. Si no tiene paréntesis, yo lo abro. Y si ya te abrió el paréntesis, ya nada más escribes 1 entre 10. Cierras paréntesis, igual. Háganlo, hazlo. Hazlo ahorita para que veas si sabes o no sabes usar tu calculadora. Y entonces, si lo hacemos bien, el valor va a ser 5.71. Si por alguna razón no te dio ese valor, comunícate conmigo para ver qué estás haciendo mal a la hora de sacar tu ángulo por la página. Bueno, entonces ya saqué el ángulo de inclinación dada una tangente que también calculé. Hay una íntima relación entre ángulo de inclinación y, no tangente, pendiente y pendiente de la que mide el grado de inclinación de la recta. Bueno, tenemos también otros conceptos como, antes de pasar a lo que sigue, más bien, lo que yo hice aquí fue graficar los puntos en GeoGebra para comprobar. Siempre es importante que pues compruebes tu resultado. Este ángulo de aquí, también en GeoGebra, puedo preguntarle cuánto mide, pero pues fíjate cómo es un ángulo con muy poquita inclinación. La pendiente salió relativamente pequeña, un 0.1, y el ángulo de inclinación también salió pequeño, 5.7, ¿verdad? Bien, entonces yo puedo comprobar, ¿tendrá sentido que esta sea la gráfica de esto? Seguramente sí, es un ángulo pequeño, ¿verdad? Bien, entonces ahora sí, vamos a pasarnos a lo que sigue. La siguiente idea es ángulo entre rectas. Fíjate bien, pon mucha atención. Si yo tengo dos rectas, y estas dos rectas obviamente están definidas cada una por 2 puntos. En este caso, vamos a pensar estas dos de aquí. Y tengo la recta definida por AB, se pueden ver ahí las coordenadas, y por DC. Puedo obtener de estas dos rectas el ángulo de inclinación entre ellas, pero fíjate lo siguiente. Cuando yo cruzo estas rectas, se forman 4 ángulos. Los voy a dibujar. Este de aquí lo estoy dibujando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Fíjate la flechita hacia dónde está apuntando. ¿Sí? Este de acá, que es opuesto por el vértice a el primero que dibujé, y por lo tanto los dos verdes van en lo mismo, son congruentes. Y también lo estoy dibujando la flechita en sentido contrario a las manecillas del reloj. Fíjate. Si no te acuerdas de eso, piensa, hacia acá giran las manecillas, ¿verdad? 1, 2, etcétera. ¿Cuál es el sentido contrario? Hacia acá, y así es como medimos ángulos, ¿verdad? En sentido contrario a las manecillas. Bien, y se me forman otros 2 ángulos.
Este de aquí también lo estoy dibujando en sentido contrario. Y este de aquí, que por ser también opuestos con el vértice, los dos rojos, también son congruentes. Y entonces observa lo que sigue. Bueno, y si yo quiero obtener el ángulo entre rectas, ¿cuál saco? ¿El verde o el rojo? Ah, pues eso va a depender de cómo acomodes tus rectas. Para sacar el verde, si yo quiero sacar el verde, tengo que decir que la recta desde donde sale mi ángulo, que es la AB, es L1. Y la recta hacia donde llega mi ángulo, fíjate cómo sale de L1 y llega hacia L2, es L2. Y entonces, con la pendiente M1 de esta recta, que es diferente obviamente a la pendiente M2 de esta recta, puedo sacar ese ángulo. Ahora, si yo quiero sacar el rojo, voy a tener que intercambiar quién es L1 y quién es L2. ¿De dónde sale ahora el ángulo? De esta recta, de la DC. Entonces, DC se va a convertir en L1, si yo quiero el rojo. ¿Y quién va a ser L2? Ah, pues L2 va a ser la AB. Y entonces las pendientes las voy a tener que invertir en la fórmula. Ahora L1 corresponde a la pendiente 1 y L2 corresponde a la pendiente 2. Entonces tú puedes sacar dos diferentes ángulos, el verde y el rojo. Ambos con la misma fórmula, esta de aquí, pero utilizando las pendientes en orden, ¿ok? Entonces, ¿quién es siempre L1 y por lo tanto su pendiente es M1? ¿De dónde sale el ángulo medido en el sentido de las manecillas del reloj? ¿Quién es L2 y por lo tanto M2? ¿Hacia dónde llega el ángulo? Bien, entonces pues estamos listos para hacer ejercicios una vez que entendemos cómo funciona. En el campus virtual, te la están poniendo bien fácil, porque no te explicaron esto del L1 y L2 y te dicen quién es L1 y quién es L2, ¿sí? Pero que quede claro que puedes intercambiarlas y sacar el otro ángulo entre las dos rectas, que son dos ángulos diferentes. Bien, y entonces dice algo parecido a determina el ángulo entre las rectas L1 y L2, te dan subíndices para que no te equivoques, las cuales pasan por los puntos indicados, te dan los puntos por los que pasa L1 muy claramente, te dan los puntos por los que pasa L2 muy claramente, los puedes graficar si quieres a mano o en GeoGebra para dibujar las rectas y ver cómo está esto, pero antes de pues empezar a graficar, pues hay que sacar el ángulo, ¿verdad? ¿Y qué necesito yo para sacar el ángulo? Bien importante, siempre identificar para una fórmula qué necesitas. Las pendientes, de eso depende. Y entonces, pues no me agüito porque yo ya sé sacar pendientes, ¿verdad? Somos expertos ya todos en sacar pendientes, entonces vamos a eso. Saquemos la pendiente de la recta 1 y también ahorita la de la recta 2. Para la pendiente de la recta 1 hay que considerar la fórmula, hay que reescribir quién va a ser quién, bien importante siempre, punto 1, coordenadas del punto 1, que siempre le llamamos X1, Y1. Punto 2, decido quién es mi punto 2, Y1, perdón. Ay. Punto 2, decido quién es mi punto 2, y si es B, X2, Y2. Eso es súper importante, si no, no puedo aplicar fórmula. Y ahora sí, aplico la fórmula, sustituyo Y2, Y2 vale 1, menos Y1 que vale menos 1, si el valor es negativo y está de este lado, hay que ponerlo en paréntesis para que no se confunda el signo. Y luego entre X2 que vale 1, menos X1 que vale 3. Procedo a calcular. Operación de primaria, 1 menos menos es más, 1 más 1, operación de primaria, 2, ¿verdad? Y 1 menos 3, operación de primaria, 1 menos 3, ¿cuánto nos da eso? Menos 2. Ok, nos observamos siempre que no nos hayamos equivocado
y tenemos 2 menos 2, la pendiente es menos 1. Ojo, la pendiente 1. Y luego vamos a proceder a calcular la pendiente 2. La pendiente 2 pues va a depender de Y2 y para eso otra vez tengo que hacer el procedimiento en el que digo quién es cada coordenada. ¿Por qué? Otra vez cambian los puntos. Esta ahora va a ser X1, esta Y1. Esta de aquí X2 y esta Y2. Ubicado eso, ya estoy listo para sustituir. Y2 vale 6, sin equivocarme. Ok, 6 menos Y1, que vale menos 1, entre paréntesis, para que no haya problema con el menos. Entre X2, 3, menos X1, que vale menos 1, paréntesis. Listo, operando 6 menos menos 1, menos menos es más, 6 más 1, 7. 3 menos menos 1, menos menos es más, 3 más 1, 4. ¿Cuánto vale esta pendiente? Pues de hecho ya ni siquiera tendría yo que sustituir, pero bueno, vamos a volverla a poner, porque ya no se puede simplificar más. 7 cuartos. Podrías pasarla a un entero, un entero 3 cuartos, si se te hace más fácil eso, ¿no? ¿No? Es un entero 3 cuartos. Bien. Entonces, observa. Ya tengo el valor de mis pendientes. Estos valores, M1 igual a menos 1 y M2 igual a 7 cuartos, me los voy a llevar a la fórmula de ángulo entre rectas. Bien, entonces calculamos el ángulo. Para eso, pues hay que recordar cuáles son los puntos, las pendientes de cada recta y la fórmula con la que voy a calcular. Como ya sé quién es L1 y L2, va a ser precisamente el ángulo que va de L1 a L2 el que quiero calcular, pues utilizo esta notación. Y entonces me voy a sustituir en la fórmula. La fórmula dice M2. M2 vale 7 cuartos. ¿Ok? Nada más voy a hacer un poquito más pequeño la letra porque si no, no me va a caber la fracción. Entonces es 7 cuartos menos M1. M1 vale menos 1. Entonces, menos 1. Ojo aquí, paréntesis, por cuestiones de signos. Y esto multiplica a 7 cuartos, otra vez, por menos 1. Paréntesis en todo, para después fijarnos bien en los... Se me sale un poquito de la línea, ustedes procuren que les quede dentro, pero ahí está. Y ahora procedo a hacer cálculos. Bueno, pues ya sea que si no eres muy hábil con la calculadora, pues entonces, digo, con las fracciones, pues entonces uses tu calculadora. Aunque yo no veo que sea difícil sumar un 7 cuartos con un 1. Recuerda que esto es menos por menos más. Los 7 cuartos más 1. El 1 recuerda que también se puede pensar como 4 entre 4, entonces nada más tendré que sumar 7 con 4. Es 7 cuartos más 4 cuartos, se suma solo el numerador y esos son 11 cuartos. Si no, ¿te cuesta trabajo esto? Pues pregúntale a tu calculadora, obviamente hay que saberla usar, cuánto es 7 cuartos más 1 y saberla pasar esto también a la notación no decimal, ¿eh? Decimales no utilizamos. Por ahí hay una teclita que se llama S, tiene dos flechitas en sentidos contrarios de SD. Con esa puedes pasar de fracciones a decimales y verificar. Bueno, 11 cuartos. Abajo, menos de la fórmula y menos de el menos 1 de una de las pendientes, me da más. Entonces, aquí es más 7 cuartos, ¿verdad? La multiplicación
Esa sí es muy claro que es más 7 cuartos. Y otra vez vuelve a pasar lo mismo. Fíjense. A 1 hay que sumarlo con 7 cuartos y entonces 1 más 7 cuartos es 11 cuartos. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener un 11 cuartos entre 11 cuartos. Y eso me dio. Reviso que todo esté bien, muy bien. Y eso me da 1, ¿verdad? Entonces la tangente del ángulo es igual a 1. La tangente del ángulo es 1 positivo, pero lo que yo quiero no es la tangente, que de hecho es la pendiente que de hecho es una función, una operación del ángulo, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero sacar, lo que yo quiero saber es cuánto vale el ángulo. Y para saber cuánto vale el ángulo hay que despejar con la función arctangente. Este tangente pasa al otro lado, en términos coloquiales, como arctangente. Y entonces, arctangente de quién? De lo que esté del otro lado, que es 1. Calculadora, dime cuánto es arctangente de 1. En la calculadora no viene así, la encuentras como shift tangente y te va a aparecer como tangente a la menos 1. Y bueno, pues la calculadora me dice que eso es 45. En grados. Tiene que estar en grados. Observa, hazlo con tu calculadora científica y observa que si te haya salido 45 grados. Perdón, jóvenes, me voy a tener que regresar un poquito porque me di cuenta de un error bastante grave que venía trayendo desde atrás. Por favor, considéralo para anotar y cambiar este error en tus apuntes. La fórmula, y eso es bien importante siempre revisar. La fórmula en la parte de abajo tiene un más, no un menos, es un más. Entonces aquí va un más. Bueno, esto ya lo habíamos revisado, solo hay que cambiar que esto es un más y luego voy a tener 11 cuartos entre 1 más menos 7 cuartos. Por este negativo, aquí queda como menos 7 cuartos. Y entonces aquí es donde cambia. En el numerador sí son 11 cuartos, pero en el denominador hay que restar a 1, que también se puede escribir como 4 cuartos. Hay que restarle 7 cuartos. Y entonces esa resta me da negativo 3 cuartos. Y por último, en la división, bueno, aquí como uno de los 4 está en el numerador, bueno, ambos, este 4 se cancela. También puedes, si no sabes simplificar la fracción, hacerlo con tu calculadora y te vas a dar cuenta que eso es 11 tercios negativo. Y entonces ahora sí, vamos a calcular el ángulo. Ya habíamos platicado que es con arctangente. ¿Y de quién voy a sacar la arctangente? Ojo, el ángulo de 45 está mal, ¿eh? Vamos a hacerlo por ese errorcito que traíamos en la fórmula. Y entonces hay que cuidar el signo. Me voy a mi calculadora, le pongo shift tangente de calculadora menos 11 tercios. Importante ponerlo de preferencia en fracción para que nos dé valores muy exactos, 11 tercios. Y bueno, mi calculadora dice que eso es 74.74. ¿Ok? Fíjate bien. A la hora de hacer la operación, la tangente del ángulo me dio un signo negativo. Y eso produjo que entonces el resultado de este ángulo, cuando tú lo pones en la calculadora, también te dice que es negativo. ¿Qué significa un signo negativo cuando yo estoy midiendo ángulos? Un signo negativo a la hora de medir ángulos significa que se está midiendo en sentido contrario. ¿Cuál es el sentido bueno para medir el ángulo? El que es positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj. El sentido bueno para medir un ángulo es así. Si yo tengo este valor con este signo, quiere decir que este ángulo estuvo medido así. Lo tengo que medir así. Pero no pasa nada, porque al final el valor de la intersección entre, aquí grados, el valor de la
del ángulo entre las dos rectas va a ser este, 74.74. ¿Ok? Bueno, una observación muy importante de este video, aquello que me equivoqué, es precisamente que cuando te equivocas, hay forma de darte cuenta que te equivocaste. No dejes las cosas nada más así, siempre comprueba. Y entonces yo me di cuenta que algo estaba raro, que no estaba bien la respuesta, porque al irme al GeoGebra, graficar el ángulo que me estaba dando el GeoGebra, y bueno, aquí ojalá la gran mayoría de ustedes le pica el GeoGebra para ver cómo poder graficar rectas. Hay que poner los puntos, poner la recta, poner los puntos involucrados, poner la recta, y pues el ángulo ya nada más con la función ángulo. Cuando yo me fui al GeoGebra me dijo que el resultado era 74.4, 74, que es el resultado que teníamos ahorita, no el 45 que dije mal en un principio. Entonces me detuve y dije, ¿qué pasó? La fórmula, me equivoqué en un signo en la fórmula, la copié mal. Y bueno, eso puede pasar, los errores pueden pasar. Hay que aprender de ellos y sobre todo hay que ver la posibilidad de prevenirlos antes de entregar un examen o de entregar una tarea. Y entonces ahí está, ángulo de 74.4. Fíjate lo que te dije del signo. Yo te dije que los ángulos pues se medían en sentido de las manecillas del reloj, pero este que nos dio negativo es este ángulo de aquí, medido desde L1, fíjate cómo sale de L1, que es la recta B, hacia L2, medido en sentido contrario a las manecillas del reloj, por eso me dio negativo. Hacia acá se mueven, medido en el sentido de las manecillas del reloj, por eso me dio negativo. Cuando tú mides el ángulo en sentido de las manecillas del reloj es negativo. Si lo mides en el sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo es positivo. Y entonces en este caso, ese signo representa eso, que el ángulo se midió así. Y eso, pues quiere decir que este valor que a mí me dio, de 74.4, es este ángulo, no el de acá. Ve cómo claramente el de acá es más grande de 90. ¿Ok? Bueno, jóvenes, pues ahora sí que a ustedes les toca hacer estos ejercicios. Espero algunos ya los hayas hecho, ya los hayas avanzado y con este video nada más estoy rectificando que tus procedimientos están correctos. Cuidado con las fórmulas, tanto al sustituir como al hacer la operación, apóyate en tu calculadora en todo momento, como al copiarla, ¿verdad? Que me pasó a mí ese pequeño error. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y si tienes la oportunidad de irte al GeoGebra a hacer verificación de lo que estás haciendo, muchísimo mejor. Adjúntame tu evidencia y vemos, pues estaría mucho mejor si también haces verificación. Bueno, tenemos el ejercicio 4, 5 y 6, 7 y 8, los primeros de pendiente y los otros de ángulos entre rectas. Lo ideal es que siempre hagas gráficas para que te des una idea de lo que te están pidiendo, ¿verdad? Y bueno, pues te están diciendo que te regreses hacia ejercicios anteriores, entonces hay que poner atención con eso. Bien, jóvenes, nos vemos mañana en la clase.